El lunes 6 de mayo, expertos de 50 países publicaron un informe que alertaba de la extinción de 1 millón de especies de animales y plantas en las próximas décadas si no cambiamos la manera en la que interactuamos con el planeta y en la que usamos los recursos que nos da. En este programa especial de France 24 queremos analizar y comprender el impacto de esta publicación. Para ello me acompañan dos invitados. En el estudio, Natalia Parra Osorio. Ella es directora de la plataforma Alto, que pretende poner en la agenda pública la defensa animal y ambiental, y es representante también en Colombia de la Fundación Ambiental Franz Weber. Bienvenida. Encantada de estar acá. Y desde Panamá me acompaña Alberto Pacheco, coordinador de Ecosistemas y Biodiversidad para América Latina y el Caribe del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Antes de comenzar a analizar este tema con nuestros invitados, veamos este informe que preparó nuestra compañera Tatiana Suárez con algunos detalles de este reporte. Suenan las alarmas para el medio ambiente. El mundo se enfrenta a la tasa de extinción de especies más alta en los últimos 10 millones de años. Y la vida tal y como la conocemos se acerca peligrosamente a un punto de no retorno. La biodiversidad es importante para el bienestar humano y nosotros los humanos la estamos destruyendo. 1 millón de especies animales y vegetales están en riesgo de extinción. Es la conclusión del más completo informe sobre biodiversidad de toda la historia que fue presentado este lunes en la UNESCO. La vida en la Tierra se está deteriorando rápidamente y prácticamente todos los indicadores del conjunto global de la naturaleza están disminuyendo. Según el informe, todas las causas de esta crisis están relacionadas con el hombre. La deforestación, la sobrepesca y la contaminación hacen que las especies pierdan su hábitat. El mundo se está calentando demasiado para muchos animales e insectos, pero los científicos insisten en que hay soluciones. Lo que quisiéramos con este reporte es darle al mundo un verdadero mensaje de esperanza. No queremos que la gente se sienta desalentada, que piense que no se puede hacer nada, que hemos perdido la batalla, porque no hemos perdido la batalla. Si se le da una oportunidad a la naturaleza, recobrará sus derechos y triunfará. Los expertos de estos 50 países que participaron en el estudio durante 3 años sugieren una lista de posibles soluciones: establecer cuotas efectivas de pesca, delimitar áreas marinas protegidas, reducir la erosión de los suelos, promover la agricultura sostenible, contener la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados. Un inequívoco llamado a la acción para gobiernos, empresas y para la sociedad civil antes de que sea demasiado tarde. Antes de que sea demasiado tarde. El resumen de 40 páginas publicado expone 4 mensajes clave. Primero, que la biodiversidad y los ecosistemas están deteriorándose a nivel global a la velocidad más rápida en la historia de la humanidad. Segundo, que las causas directas de este declive se han acentuado en los últimos 50 años. Estos son, y en este orden, el cambio en el uso de los suelos, la caza y comercio ilegal de animales y plantas, el cambio climático, la contaminación y la invasión de especies foráneas. Tercero, que los objetivos para conservar la naturaleza y lograr usarla de manera sostenible no van a ser alcanzados si seguimos la trayectoria presente. Y finalmente, que podemos restaurar la naturaleza siempre y cuando implementemos cambios drásticos en todos los ámbitos, esto es, económico, social, político y sobre todo en el sector de la agricultura y de la ganadería. Bueno, el informe no deja duda. La causa de esta rápida desaparición somos nosotros, los humanos. El informe muestra que además los últimos 50 años, como veíamos, han sido nefastos para la biodiversidad y hacen un llamado a hacer cambios drásticos en el sistema económico. ¿Es nuestra economía de consumo incompatible con este desarrollo sostenible y con el cuidado del medio ambiente? Definitivamente es incompatible. Y la prueba ha sido que, si bien desde que el ser humano dejó de ser cazador-recolector hace unos 10.000 años y, digamos, estableció los primeros caseríos, pues generó los primeros cambios sobre la Tierra, el real efecto sobre el planeta se dio cuando generamos la revolución industrial. Y más aún en las últimas décadas, cuando todo, digamos, se profundizó en términos económicos, porque priorizamos un mercado
de sobreproducción sobre la vida, sobre el planeta. Entonces, precisamente este es un llamado que confirma lo que ya se venía diciendo desde hace un tiempo, pero que necesitaba precisamente este respaldo científico, riguroso que se ha hecho, donde se demuestra que simplemente el negacionismo ya no tiene sentido frente a temas de cambio climático y frente a la forma en que nos comportamos con las especies. Entonces, esos cambios tienen que darse seguramente lo menos gradual posible. Ahora, antes hablábamos como unas transiciones graduales. Ahora lo que tenemos que hacer es sentarnos como naciones y tomar medidas que seguramente pueden resultarnos incómodas, pero que son la definitiva salvación del planeta. Entonces, sí, ¿el capitalismo se puede compaginar con el desarrollo del medio ambiente? Yo creo que sí se podría. Lo que pasa es que actualmente, bajo los patrones que tenemos ahorita de consumo y producción, no son compatibles, como dice Natalia. Yo sí creo que con las nuevas tecnologías y sobre todo esas iniciativas directas que pueden tomar los países para regenerar nuevos incentivos fiscales, nuevas formas de crear industrias que sean más compatibles con el uso sustentable, por ejemplo, de la biodiversidad. Yo creo que es bien importante que los países asuman eso como un reto. Y como bien dice el reporte, estamos en una fase de transición extremadamente severa y las consecuencias son muy peligrosas para nosotros como seres humanos. Hablando de las consecuencias, el informe dice que alrededor de un 25%, esto es decir, un cuarto de las especies de plantas y animales están en peligro de extinción. Alberto, ¿cuál es el impacto que tendría esta pérdida de biodiversidad para nosotros los humanos? Extremadamente severa, porque si nosotros nos ponemos a ver los patrones de producción, analizando por ejemplo los sectores productivos dentro de los países, y vemos el tema de pesquería, el tema de la agricultura, el tema del turismo, el tema de los bosques, esa productividad es lo que mantiene a los países. Y si nosotros comenzamos a perder ese alto porcentaje de especies y de plantas, el impacto sobre esas cadenas de valor productivas es significativo. Muchas personas dependen como medio de vida en esa productividad de esos sectores. Y solamente para dar algunas estadísticas, nosotros ya estamos perdiendo unos niveles absolutamente peligrosos cuando tiene que ver con todo lo que son los ecosistemas. Hemos perdido actualmente más del 85% de todos los humedales a nivel mundial, 50% de los arrecifes de coral están totalmente vulnerables y algunos ya han desaparecido, 40% de los manglares. Y esas tendencias, lo que nosotros llamamos las megatendencias, están llevando a unos niveles bastante peligrosos a los seres humanos. Estamos viendo cómo los últimos 4 años han sido los más calientes en récords. Y las consecuencias de ello es un incremento en la cantidad de huracanes, la cantidad de sequías, la cantidad de inundaciones. Todo eso tiene un impacto muy grande sobre la vida humana. El futuro de la humanidad realmente depende de la biodiversidad que existe en el planeta, pero nos cuesta un poco relacionar ambos mundos. ¿Por qué es eso? Bueno, el ser humano ha venido de una concepción lógica de alguna manera, nos estamos todavía descubriendo, pues veníamos con esa concepción de ser los reyes del mundo, de ser el final de la pirámide, pero precisamente la ciencia nos ha revelado nuestra animalidad, nos ha revelado que somos uno de los tantos habitantes de este planeta y nos estamos por fin comenzando a dar cuenta que somos ecodependientes e interdependientes. Y lo que le suceda a una especie finalmente puede impactar en cadena a toda una serie de especies. Es decir, algunos podrían considerar que las especies que se van a desaparecer este año, pues no tendría eso, digamos, ningún impacto en todo el sistema, pero en realidad es eso, es un efecto dominó donde, por ejemplo, las abejas, a veces también consideramos solamente ciertas especies y pensamos en el impacto que esto puede tener en nuestros ecosistemas, nuestras vidas, pero estamos olvidando toda una serie de animales que quizás no son tan visibles, pero que sus ciclos dentro de esos ecosistemas son los que nos generan polinización, nos generan agua. Entonces,
precisamente el ser humano está en este momento en su máximo momento de despertar, de poder entender definitivamente que no es el Dios de este planeta, que el planeta y sus seres, tanto plantas, animales y otros, digamos, reinos de la naturaleza que ya se han clasificado, pues no están a su servicio y que por el contrario tenemos una responsabilidad y tenemos que curar ese pasivo que en algún momento generamos. Hablando un poquito de las causas, el informe claramente dice que el cambio de uso de los suelos es el mayor motor de esta desaparición de hábitat y, por consecuencia, desaparición de especies. Se refieren con esto, con el cambio de uso de suelos, se refieren a la desaparición, a la tala de bosques y de selvas para convertirlos en lugares donde criar ganado, ¿no?, o agricultura. Este tipo de deforestación, además, sobre todo afecta a las zonas tropicales. La América Latina es uno de los continentes más afectados por esto. ¿Es esto un llamado a hacer un cambio en nuestra dieta? Definitivamente. Y es allí donde, digamos, los seres humanos tenemos esa responsabilidad frente a la reproducción, que a veces la hemos manejado como un tabú. Nosotros, los seres humanos, debemos descender en términos de población. No podemos alimentar a tanta población y, bueno, quienes están vivos en este momento merecen una vida digna, pero hay que frenar el crecimiento poblacional, pero no solamente de nuestra especie, sino de todas aquellas que hemos introducido, que hemos generado por selección artificial, no son especies silvestres y con las cuales hemos, de alguna manera, plagado toda una serie de ecosistemas que sí eran de animales silvestres. Entonces pensemos en los animales de pastoreo a los cuales hemos criado para alimentar a nuestra población, por supuesto con un detrimento de esos mismos seres y con los cuales pues hemos tenido que deforestar, por supuesto generan gases de efecto invernadero, especialmente el ganado vacuno, generan compactación de suelos, es decir, es muy difícil después recuperar una zona donde antes hubo vacas. Entonces definitivamente suena fuerte en estos tiempos, pero será una gran solución la dieta vegetariana y ojalá vegana como una forma de salvar este planeta. Bueno, han empezado a salir nuevas tendencias, ¿no?, de comida o hamburguesas hechas de insectos, hamburguesas hechas con vegetales, con máquinas 3D, con impresoras 3D. Es toda una nueva tendencia que puede ser la solución del mundo, del futuro del mundo. Alberto. Yo creo que sí, yo creo que, bueno, como bien dice Natalia, lo que tenemos que darnos cuenta es que los patrones actuales de consumo no son sostenibles. Y esto ya lo sabemos por muchas décadas y tenemos que tomar acción sobre ello. Y como yo siempre he dicho, el primer cambio comienza en uno mismo. Y esas alteraciones en los medios de vida de nosotros pueden tener un impacto muy bueno para el medio ambiente. Y uno de ellos es justamente esas dietas que dependemos mucho sobre las proteínas que vienen del ganado, de la carne, y yo creo que eso tenemos que cambiarlo poco a poco. Sí es importante también, una de las importancias de este reporte, digamos, que salió de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad es que es la primera gran evaluación que hacemos en los últimos 15 años sobre la biodiversidad. Y los resultados que nos están dando son bastante alarmantes. Pero también es importante reconocer cuál es el papel del ser humano dentro de esos ecosistemas. Y yo creo que ahí es donde está viniendo el mayor alcance de este reporte, es en dar a conocer cuál es el impacto que estamos teniendo nosotros como seres humanos sobre el medio ambiente. Por ejemplo, como bien se dijo, las especies que están en mayor peligro de extinción, no sabemos qué impacto tiene sobre los ecosistemas. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, cómo nosotros necesitamos los arrecifes de coral, que lo estamos perdiendo a consecuencia del cambio climático. A consecuencia del cambio climático, particularmente por el calentamiento de las aguas, pero también con lo que es la acidificación de los océanos, que básicamente está rompiendo el compuesto biofísico de los arrecifes de coral. Pero con ello también estamos sobreexplotando a través de pesquerías de tiburones. Hemos perdido el 90% de todas las especies de tiburones. Particularmente importante en ello es que los tiburones tienen una función básica y fundamental dentro de los ecosistemas. Por ejemplo, la especie de tiburón que se dedica a lo que es la limpieza de los arrecifes de coral
tiene una función fundamental en asegurar de que esos arrecifes de coral puedan tener la resiliencia necesaria para contravenir o adaptarse al cambio climático. Entonces es la acumulación de muchos factores. Entonces, si vemos la cantidad de contaminación, hemos aumentado en 10 veces el consumo de plástico en los últimos 30 años. Y ese plástico ya ha llegado a unos niveles que los conseguimos en todas las especies de mamíferas dentro de los océanos. Estamos viendo las especies de aves que están consumiendo también el plástico. No es sostenible cuando tienes contaminación de fuentes terrestres, cuando tienes todo lo que es el impacto del cambio climático y sobre todo tienes todo lo que es la degradación y el cambio de uso de suelos en las zonas costeras, particularmente con todo lo que ha sido el incremento del turismo y la construcción y destrucción de manglares a consecuencia de esas necesidades que tenemos de turismo, que eso es lo que nosotros debemos llamar a la atención, es que la acumulación de todos estos factores, de todas estas causas del deterioro ambiental deben cambiar. Y a eso es lo que está llamando ese reporte de que los países tienen que tomar acciones en conjunto, justamente por todo lo que es la integralidad de los ecosistemas. Y yo creo que esos son los puntos más claves que ha salido de ese reporte. Bueno, mencionaba el cambio climático. Siempre, ese se supone que es el tercer impulsor, ¿no?, de esta pérdida de biodiversidad. Siempre hemos tenido el cambio climático como el centro de la discusión ambiental, de las políticas, del activismo. Deberíamos comenzar a incluir esta pérdida de biodiversidad como otro factor importantísimo en esta lucha ambiental, en este activismo. Definitivamente están interrelacionadas, no podríamos considerarla una parte de la otra. Finalmente, cada una, digamos, conduce a la otra. Lo que tenemos precisamente que pensar es en todas las acciones que puedan atacar tanto el cambio climático como la desaparición de las especies. Y sí, definitivamente, cuando desaparece una especie, por lo general, impulsa esto el cambio climático y viceversa. Hablemos un poquito acerca de las soluciones que propone este informe. Vamos punto por punto. Las primeras dos se refieren al mar. Pretenden establecer cuotas efectivas de pesca y delimitar áreas marinas protegidas. ¿Cuál es su opinión acerca de estas posibles soluciones? Porque pues, ellos mencionan estas soluciones, pero realmente no proponen ninguna manera de implementar estas soluciones. A mí me parece que los mecanismos están creados y yo creo que es bien importante identificar y tener en cuenta de que ya tenemos lo que ha venido siendo las metas Aichi dentro de la Convención de Diversidad Biológica. También tomar en cuenta de que en el año 2020 estamos yendo a un marco de negociación sobre lo que llamamos el post-2020, marco de biodiversidad dentro del contexto de la Convención. Entonces, yo creo que los mecanismos están ahí. Importante también identificar que tenemos los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces yo creo que las metas están creadas, no necesitamos metas nuevas. El problema que yo veo es que, por ejemplo, en el marco de cambio climático han sido muy estratégicos en tener unos mensajes dirigidos muy claros. La Convención sobre Cambio Climático básicamente dice que los países deben evitar el incremento de la temperatura en 2 grados. Si somos muy progresistas, decimos que es 1.5 grados que no podemos subir. Cuando estamos viendo las metas de biodiversidad, tenemos 20 metas Aichi. Y cómo nosotros comunicamos, eso es parte de este reporte que está tratando de llegar a ese público en general, para llamar la atención que nosotros podemos tomar acciones como individuos, pero también llamar la atención de los países. Y muy importante es la integralidad y el carácter universal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esas son 17 objetivos con 167 metas, 169 metas. Y yo creo que eso es importante porque ya están creados. Muchas de esas metas salen justamente de las metas que vienen de los convenios internacionales sobre el medio ambiente. Entonces yo no creo que haya que crear un nuevo marco de acción, sino simplemente implementar lo que ya está creado. Pero ahí está mi pregunta un poco. Existen todas estas normas y estos objetivos, pero es muy difícil que los gobiernos los implementen. ¿Qué podemos hacer para que realmente haya una implementación y que se vea una solución real a estos objetivos?
Esta es la pregunta que denota que esto es un asunto político. Que la ciencia nos ha revelado una verdad, pero depende de la política de los seres humanos y de cómo nos autoadministramos en poder efectivamente llevarlo a cabo. Y tristemente, especialmente en los países latinoamericanos, en una parte del África, en una parte del Asia, pues la forma en que nos estamos gobernando no es la más idónea. Y vemos como la misma corrupción, digamos, todos estos manejos que tristemente siguen dándose, pues nos alejan de esa posibilidad. Es decir, que la ONU nos ha trazado un universo maravilloso de administración desde una perspectiva de justicia social, justicia ambiental, buen trato entre los seres humanos, pero no hemos podido llegar a eso porque nos seguimos gobernando mal. Entonces, el llamado también, pues si bien es a los gobiernos, es también a la ciudadanía. Y es que cada vez podamos elegir a personas que tengan compromisos en este sentido, que podamos tener parlamentos, congresos que prioricen este tema. Es increíble cómo salía la noticia del informe y no era la primera plana en muchos medios nacionales, ni era el tema de conversación del sector político. Había otras prioridades. Prácticamente con una alerta como esta, el mundo entero debería estar hablando de este tema específico y más que todo su sector político. Entonces, esto también pasa por la exigencia que la ciudadanía debe hacerle a sus gobiernos para el cumplimiento de los ODS, pero también el llamado a que esos gobiernos dejen de un lado la corrupción, la priorización, digamos, de favorecer a ciertos sectores económicos que son finalmente los que vienen afectando el ambiente, y finalmente todos nos pongamos la camiseta como Estado en total, ¿no? Gobierno, ciudadanía y por supuesto sector productivo. Alberto, desde la ONU, ¿cuál es el papel que el programa de medio ambiente tiene para poder presionar a los gobiernos, ¿no?, a que realmente sí sean consecuentes con estos tratados y estos acuerdos que firman, pero que luego pues muchas veces se quedan solo sobre el papel? Yo creo que, bueno, como organización, obviamente que nosotros tenemos digamos, el mandato de liderazgo sobre el pilar ambiental del desarrollo sostenible, y acordemente las convenciones que son administradas por el ONU Medio Ambiente tienen ese tipo de consecuencias. Algo muy importante que también tenemos que, digamos, validar es el hecho de que sí se ha progresado mucho en lo que ha sido el desarrollo sostenible. Nosotros estamos viendo de que estamos justamente yendo a los 4 años desde que se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cada año los países tienen que entregar sus reportes voluntarios ante Naciones Unidas en la Secretaría de Nueva York, y los reportes de verdad que muestran que los países están haciendo el esfuerzo para acoplarse a esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. También vale la pena decir de que justamente porque los sectores económicos, y ha sido muy bien dicho, los sectores económicos no son integrados, es lo que nos está llevando a que tengamos este tipo de crisis medioambiental. Si nosotros tenemos políticas económicas agrarias que están destinadas a incrementar la productividad, y por ejemplo la productividad agrícola a nivel mundial se ha incrementado en 300% en los últimos 40 años, eso significa de que hay un cambio de uso de suelo a nivel nacional bastante significativo. El problema con eso es que, por ejemplo, si nosotros estamos tratando de tener políticas ambientales y todo lo que puede ser, por ejemplo, con ecoturismo a nivel costero, las políticas de incrementar la productividad agrícola tienen una consecuencia y un impacto sobre los ecosistemas marinos costeros, porque el exceso de nutrientes y el exceso de pesticidas obviamente destroza todo lo que son esos ecosistemas a nivel de contaminación. Entonces, los países tienen que ser consecuentes, y parte de la integralidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible llama justamente a eso. No puedes desarrollar un solo sector económico, sino que tiene que ser transversal. Tú tienes que ver no solamente la capacidad de desarrollar económicamente un sector, sino qué tipo de impacto socioambiental va a tener ese crecimiento. Y yo creo que ahí es uno de los temas que los países necesitan muchísimo más apoyo de parte de la organización. Nosotros estamos trabajando en hacer
consecuente ese mensaje de que el capital natural es el fundamento de todas las industrias productivas a nivel nacional. Y yo creo que es un mensaje que poco a poco está llegando a los tomadores de decisiones, pero la gran realidad es que nos hace falta un avance mucho mayor, nos hace un avance político mucho mayor que pueda tener consecuencias positivas. Y eso comienza con nosotros, comienza con cambiar los patrones de consumo y producción. Precisamente hablando, uno de los puntos que resalta el informe son los subsidios a empresas que la mayoría son dañinas, ¿no?, al medio ambiente, la extracción de combustibles fósiles, la agricultura, la ganadería, la pesca. ¿Qué tiene que pasar para que estos subsidios cambien hacia industrias más sostenibles? Bueno, tenemos que pensar, claro, globalmente, pero también localmente. Y en esa medida, la producción tiene que dirigirse a los entornos más próximos. La huella de carbono que deja, digamos, políticas como los TLCs, políticas, digamos, de extremas aperturas, especialmente en ciertos países, pues genera, por supuesto, que determinados productos tengan que trasladarse a grandísimas distancias para poder llegar finalmente al consumidor. Hay que incentivar esos mercados más cercanos, más próximos, donde además se garantiza una justicia para el campesino, donde además se le puede exigir al campesino prácticas efectivas en la producción, el uso o más bien eliminar el uso de pesticidas por nuevas formas que existen con la agroecología. Existe un ejemplo maravilloso a nivel urbano que es precisamente en París, que es lo que están haciendo ahora con las huertas urbanas, donde el ciudadano se apropia de esta situación. En estos países, digamos, acá en Latinoamérica, seguramente no bastaría con eso, pero permitiría que aquellos campesinos que vienen rompiendo la frontera ganadera o aquellos empresarios incluso y la frontera agrícola entrando en una serie de choques y conflictos con las especies que actualmente habitan en lo poco que nos queda de ecosistemas, pues pueda mitigarse. También se trata precisamente de un tema de justicia económica, de nuevas formas y efectivamente de intentar que los traslados en los aspectos económicos tengan que hacerse lo menos posible. Seguramente habrá necesidad de transportar ciertas maquinarias de un lugar del mundo a otro, pero sí se puede efectivamente reducir. Otro punto que me gustaría resaltar de este informe es que ellos piden, los científicos que participaron en la creación de este reporte, piden que se deje de utilizar el PIB o Producto Interno Bruto como la medida de la calidad de vida de una nación, ¿no? Porque realmente esta manera de hacer un monitoreo o un balance del sistema económico está basado en un consumo sin freno. ¿Cuál es su opinión? Comencemos por Alberto, de esta concepción, de cambiar el Producto Interno Bruto como medida de salud de la economía de un país. Yo creo que, bueno, totalmente de acuerdo. Y la razón por ello es que yo no creo que el indicador de PIB, cuando fue creado en los años 50, haya tenido esa intención de medir el bienestar de un país o crecimiento económico de un país, porque justamente es únicamente crecimiento económico. Entonces, definamos el PIB. El PIB lo que mide es la actividad económica, el valor de los bienes y servicios producidos, pero no mide el impacto que tiene la producción de esos bienes y servicios. El impacto de esos bienes y servicios producidos puede tener un impacto socioambiental mucho mayor que lo que es esa ganancia económica. Y yo creo que por eso no puede ser una medición de ese tipo de, digamos, esa temperatura o esa medición saludable de cómo están los países creciendo. Ahora, obviamente que tenemos el entendimiento de que muchos de los mercados financieros se guían por el PIB, como también lo que son las bolsas de valores se guían por el crecimiento trimestral de las compañías. Y yo creo que a nivel de mercados eso va a comenzar a cambiar cuando las compañías se den cuenta de que sus cadenas de valor están siendo afectadas por productos o, digamos, insumos de recursos naturales que cada vez se hacen más difícil conseguir. Puede ser, tomemos por ejemplo el tema del agua fresca.
El agua fresca, sabemos que las sequías que están ocurriendo en muchas partes del mundo son realmente significativas. Solamente un dato para darles: en Australia está pasando por 10 años de sequía severa. En algunos estados de Australia tiene 22 meses sin ver ni una sola gota de agua. Y eso está teniendo un impacto sobre todo lo que es las industrias y consecuentemente los mercados financieros australianos. Entonces yo creo que cuando las compañías se den cuenta de que los recursos naturales son cada vez más escasos y puedan ver una perspectiva a largo plazo, vamos a ver cómo van a comenzar a cambiar ese tipo de índices, a hacer unos índices mucho más holísticos que no solamente midan el desempeño económico, sino también el desempeño medioambiental. Una de las buenas cosas que yo he visto en los últimos 20 años es cómo eso ha cambiado. Particularmente yo, antes de entrar en Naciones Unidas, yo era un banquero y conocía de esas mediciones, digamos, netamente financieras y económicas. Y yo en los últimos años he visto cómo los bancos cada vez están integrando mucho más patrones de sostenibilidad, no solamente en responsabilidad social corporativa, que a mí eso me parece que es muy importante para una compañía, pero no es el fin. El fin es cuando ellos se den cuenta realmente que tener una buena práctica ambiental y social tiene un impacto sobre lo que es el bottom line de ellos. Esa productividad y ese impacto de sus productos tiene un impacto sobre el medio ambiente y los consumidores. Y lo que estamos viendo es que los consumidores cada vez están demandando más productos orgánicos, más productos verdes, más productos que tengan digamos, una buena manera de producción sostenible. Y eso es lo que está cambiando los mercados. Las marcas cada vez se dan cuenta de que el consumidor es cada vez más consciente de su impacto. Nosotros lo estamos viendo hoy en día con lo que son los carrizos o los popotes o los pitillos. Es una industria que cada vez se está viendo más amenazada porque el consumidor ya no lo está pidiendo. Estamos viendo lo mismo con las bolsas plásticas. 17 países de los 33 países de América Latina y el Caribe ya tienen algún tipo de legislación para la eliminación de la bolsa plástica. Entonces, poco a poco estamos viendo cómo estamos cambiando esos patrones de consumo. El llamamiento es justamente para que sea más rápido, porque el tiempo cada vez se vuelve más limitado y este tipo de impacto y acciones las tenemos que hacer inmediatamente. Natalia, ¿cuál debería ser entonces el medidor por el que hagamos un balance de la economía de un país o del bienestar de un país? Puede ser interesante el coeficiente Gini o algunos, digamos, mecanismos que quizá hemos subvalorado hasta el momento, pero puede ser algo similar donde podamos medir el bienestar social, la inclusión social, los impactos en el ambiente, muy basado precisamente en las ODS. Entonces, es importante que, pues claro, los gobiernos lo revisen, pero por supuesto si viene desde las mismas Naciones Unidas, pues obviamente se vuelve un tema un poco más vinculante, pero pienso que podría ir por el lado del coeficiente Gini. Nos quedan 2 minutos de programa. Me gustaría preguntarle a ambos invitados qué podemos entonces hacer desde la ciudadanía para promover cambios, para que realmente haya una mejora en la salud de nuestra biodiversidad y de nuestro medio ambiente. Alberto. Gracias. Yo creo que digamos, es una lucha, y es una lucha bastante severa, y nosotros tenemos que tomarlo con toda la seriedad del asunto, saber que nosotros como consumidores tenemos la posibilidad de cambiar mercados, cambiar gobiernos, nosotros podemos influenciar a los políticos que nos representan y hacer ese tipo de llamados hacia patrones sostenibles de consumo y de producción. Eso por un lado. Por el otro lado es crear los incentivos económicos y fiscales para que las industrias que sean más contaminantes con el medio ambiente tengan una consecuencia, tengan una penalidad por ese tipo de productividad que es nociva para el medio ambiente. Por el lado contrario, aquellas industrias, aquellos sectores productivos que sean beneficiosos en términos de medios de vida, en términos de lo que puede ser la protección del medio ambiente, se le debería dar incentivos económicos. Finalmente, yo creo que la integralidad de los ODS es bastante importante. Yo creo que estamos avanzando, sí necesitamos aumentar la cantidad de ese avance,
pero finalmente tenemos un reporte definitivo de parte de los expertos más notorios del mundo en términos de biodiversidad y ecosistemas, que están diciendo que estamos poniendo en peligro nuestra propia especie humana. Sí. Y consecuentemente tenemos que ser bastante cuidadosos con eso. Natalia, 20 segundos. La autocontención. Tenemos que entender que a veces nuestra comodidad va en detrimento de la vida de otros seres humanos y de otros seres sobre el planeta. Cada vez que vayamos a hacer cualquier cosa en nuestra vida tenemos que pensar a quién afectamos y seguramente podemos autocontenernos. No moriremos si dejamos de consumir ciertas cosas, de hacer ciertas cosas y si podemos garantizar planeta para rato. Pues muchísimas gracias, Natalia Parra, por estar con nosotros en el estudio de France 24. Alberto Pacheco, muchísimas gracias por estar con nosotros desde Panamá. Gracias a todo el equipo que ha hecho posible este programa y ustedes pueden continuar con más información en france24.com.